Llamo civilización mesoamericana al conjunto de diferentes culturas que comparten algo en común, esto es el calendario. A pesar de que las representaciones puedan ser diferentes para las distintas culturas de la región, las cuentas para el calendario son las mismas. Esta civilización registraba los ciclos astrales sobre el horizonte con la ayuda de estructuras y edificios ubicados cardinalmente, es decir, hacían topocentrismo y pudieron calcular el ciclo de 26.000 años de la misma manera que Platón lo hizo, ¿no? Es solo que el año platónico está idealizado y bueno, porque es el paradigma griego el que es actualmente el hegemónico. Y la civilización anáhuac, pues la ven como un folclore regional. Pero ahorita que explique cómo hacían los calendarios, vamos a ver que era observación celeste de muy alto nivel, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, cosmos en griego significa orden y en náhuatl significa el orden vertical de los 13 cielos. La superficie de la Tierra, Tlaltipac, es un gran disco situado en el centro del universo que se prolonga horizontal y verticalmente. El universo, al ser más pequeño que la superficie terrestre, porque es lo visible, se distribuye en 4 rumbos. El Mictlán son los 9 submundos que se tienen que transitar para resurgir. Se relaciona con el vientre materno, la gestación, la vida. La observación del sol es importante para el calendario, pero no es exclusivo. O sea, no es como lo es para el calendario gregoriano. De hecho, la corrección del año bisiesto fue resultado de la conquista española, ya que los mexicas les explicaron a los españoles que el ciclo solar es de 365 días y 6 horas. Ellos iniciaban el año en el segundo paso cenital del sol en el ciclo solar. El primer año lo celebraban a las 6 de la mañana, el segundo año a las 12 del día, el tercero a las 6 de la tarde y el cuarto a las 0 horas. Con esto ya no se desfasaba el ciclo solar en su calendario. El calendario gregoriano lo resuelve sumando un día más en el mes de febrero cada 4 años. Pero bueno, el mesoamericano no tenía este problema. El punto es que tenían bien identificados solsticios y equinoccios. Haciendo un analema, que es observación del Sol a la misma hora, se dieron cuenta que llegaba a su punto más sur el Sol en el solsticio de diciembre y llegaba a su punto más norte en el solsticio de junio. Esas observaciones las registraron en un círculo con las divisiones de solsticios y equinoccios. Es exactamente como es la astrología occidental. Los puntos cardinales son solsticios y equinoccios. Están dados por Aries, Libra y Cáncer, Capricornio. En este caso, esta rueda es de 360 grados porque es una trigonometría esférica y cualquier círculo de una esfera son 360. Entonces, una cosa es la contabilización del Sol, que sabían que son 365 días y 6 horas, y otra cosa es la representación de la esfera celeste, que es este calendario, entonces está formado por 360. Es en realidad el día sideral. Es decir, como los 365 días y 6 horas entran en los 360 grados del círculo. Cabe mencionar que lo que hacían era astrología, porque registraban los ciclos de los astros y su relación con la naturaleza y con los humanos. Y eso no es astronomía, la astronomía es el conjunto de conocimientos sobre los astros, pero que no influye en los humanos, ¿no? Aunque ellos siempre se contradicen. Pero bueno, para ellos Venus se relacionaba con las lluvias, la luna con la procreación, la germinación, la fertilidad, y tenían bien ubicado a Polaris. Polaris estaba en una constelación que llamaban Shaunequilli, que significa pie torcido.
Hay que aclarar que se hace una interpretación de todo esto desde una base de conocimientos hegemónicos actuales, donde, por ejemplo, se asume que si los mesoamericanos conocían el ciclo de precesión de los equinoccios, entonces debían conocer que la Tierra era una esfera. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que se puede llegar a contabilizar sin necesidad de asumir nada, simplemente sumando el registro de equinoccios con el sistema horizonte o topocéntrico. Un equinoccio es cuando el Sol, en su trayecto, cruza el ecuador celeste. Entonces, en ese momento tenemos alguno de los dos equinoccios. La constelación que se encuentra detrás del Sol es la que se considera para hacer las mediciones. Entonces toma más o menos 72 años que se mueva un grado de los 360 del círculo de constelaciones. Por lo tanto, esto se puede hacer haciendo observación celeste topocéntrica. No se necesita asumir nada. Entonces, normalmente la interpretación del calendario es que son dos calendarios, el de 360 y el de 260. En realidad creo que eran tres calendarios. Uno de 365 días y 6 horas, otro de 360, que es el calendario de la esfera celeste, y el otro de 260, que es un truco matemático, como vamos a ver en un momento. Pero bueno, eso es importante que se tome en cuenta porque tal vez las personas que interpretan los calendarios solo tienen una visión que es la que les han enseñado, que tiene que ver con que la precesión de los equinoccios tiene que ver exclusivamente porque la Tierra es una esfera y se mueve en un movimiento de peonza durante mucho tiempo, por lo que tenemos ese efecto visual local, pero les repito, no es necesario. Esto se puede calcular con el sistema horizonte. En el calendario representado por 360 caben los 360 días, resultado de multiplicar 18 ciclos por 20 días más 5 días y un cuarto. Es decir, 360 representan al año sideral, donde caben los 365 días y un cuarto del ciclo solar. Es decir, aquí hay dos calendarios en uno. El otro calendario es el de 260 días, resultado de multiplicar 13 días por 20 ciclos. Los ciclos de 360 y los 260 se contabilizan de manera independiente y junta a la vez. Es decir, cuando acaba la cuenta de 260, se reinicia pero ligado a la continuidad de la cuenta de 360. Del lado izquierdo tenemos enumerado 20 días y en la parte superior llega hasta 19. Si contamos cuántas veces llega a 13, nos vamos a dar cuenta que son 28. 13 por 28 nos da 364. Pero como hacen el truco matemático de comenzar con el que empezaron y contabilizarlo, entonces contabilizamos también ese 1, que es otro día, y entonces nos da los 365. Ahora, en realidad, el ciclo de 260 termina después de 20 ciclos de 13 días. Ahora tenemos una tabla para el segundo año y así sucesivamente se va a ir repitiendo hasta que pasen 52 años. Los 52 años representan un amarre calendárico. Todos estos números nos hablan como de una realidad fractal. El número 13, el número 20, lo vamos a ver repetidos cuando se sumen muchos más números, ¿no? En la tabla donde al final tenemos esos 5 días, si nosotros juntamos en otra tabla esos 5 días, nos vamos a dar cuenta de la repetición o el fractal. Se puede decir que estos 5 días se reinician cada 13 años, ¿sí? Y si nosotros repetimos este comportamiento, vamos a llegar
a los 52 años. 52 años es lo que se considera el medio siglo mexica. Y con él hacían planes en las pirámides, es decir, las pirámides se les hacía otra capa cada 52 años. Esta manera de medir el tiempo es bastante impresionante, ya que, bueno, sí, debe ser resultado de observar el cielo. Sin embargo, tuvieron que llegar a ciertas ecuaciones matemáticas, a ciertas conjeturas que no necesariamente salen de la observación celeste. En la Piedra del Sol o el calendario azteca o mexica, hay mucha más información de la que yo les estoy dando, ¿no? Trae las historias de los soles, el inicio del quinto sol, la fecha, más cosas, ¿no? Pero quedaría un video larguísimo. La idea acá es que sepan que los calendarios mesoamericanos se miden igual, aunque estén representados diferente, porque, bueno, son diferentes culturas, tienen diferentes glifos, idioma, todo eso, ¿no? Si lo vemos con los mayas, es igual. Tenemos dos calendarios independientes que funcionan juntos como un engranaje. El ciclo de 13, o sea, números mayas, y el ciclo de 20, que son días signo. Esto nos da 260 combinaciones diferentes y cada 260 obviamente se repite el número y el signo. El Jaab es el de 18 periodos de 20 días, pero toman en cuenta al cero, por eso numeran del 0 al 19 y los 5 días del 0 al 4. Lo del cero sí es resultado de observación celeste, porque parten de un punto, digamos, lo que conocemos ahora, el punto cero de Aries, del cero a que de un grado de Aries, bueno, pasan 60 minutos, ¿no? Entonces, del cero al uno hay un espacio que se cubre. Entonces, por eso los mayas contemplaban al cero como una unidad. La repetición de los 52 años se da porque 73 por 260 es igual a 52 por 365. Esto da un total de 18.980 días. Entonces, cuando el Hub da 52 vueltas completas, el Solkin da 73 vueltas completas. Esto es el reseteo maya, o sea, literal, cada 52 años solares da la vuelta a la rueda calendárica maya. Y esta es una visión completamente diferente a la occidental. El tiempo es cíclico, no es lineal, como lo ve el mundo occidental. Lo interesante es que estos fractales numéricos salen de la naturaleza misma y de los movimientos de los astros. Por ejemplo, las veintenas nacen en principio de los dedos que tenemos, ¿no? Los 20 dedos que tenemos. También decían que cada 20 días cambiaba el clima, la fauna, es decir, todo el ambiente. También las conjunciones Júpiter-Saturno se repiten cada 20 años. Son los que marcaron las fundaciones de Tenochtitlán y de Teotihuacán, pero no cualquier conjunción, sino una donde después de la conjunción exacta Júpiter-Saturno, Venus se interpone entre los dos. Entonces visualmente es algo impresionante y también sabían que esta incidencia es de 696 años. Entonces, es una locura. Luego, Mercurio tiene que ver con el patrón de 13 años o la trecena, porque hay ciertos periodos en los que es visible sobre el horizonte. Sabemos que hay otros que es más difícil verlo, pero bueno, esta observación sobre el horizonte se presenta eh, cada 13 años al este fijo. O sea, hay una posición fija de Mercurio que se da en su magnitud, en su ciclo sinódico, en todo, cada 13 años. Y también hay una conjunción de Venus con Mercurio muy particular que se da cada 104 años. Esta de 104 años es particular porque se reinicia en el mismo mes 13 veces, o sea, 13 veces en el periodo de 104
Años. Esto tiene que ver con el mito de los 13 cielos y con varias cosas. En fin, hay muchos fractales en los números de los calendarios que, pues la verdad, todavía no están estudiados, ¿no? Que son bastante complejos y a lo mejor porque nadie los ha sabido ver, ¿no? Nadie ha sabido ver estas cuestiones topocéntricas y de que todo tiene un sentido, ¿no? De por qué pusieron ciertas pirámides y ciertos observatorios en ciertas posiciones. Unas eran para ver ciertas cuestiones, ciertos astros. Entonces, eh, es muy interesante. Faltaría muchísimo más que investigar, pero bueno, ahí se los dejo.